Hola. Buenos días, ¿cómo estáis? Tengo mucho sueño, pero hoy tenemos muchos planes y muchas cosas guays que hacer. El primer plan que voy a hacer es recoger esto porque es vergonzoso. Este es el pollete de nada más llegar, el de paso y todo lo voy dejando ahí y me parece una vergüenza porque es que está sucísimo. No es sucio, está desordenado, sucio no está. Ay, buenos días, he dormido 7 horas del tirón. Hacía 800 años que no dormía 7 horas del tirón. Estoy feliz. He estado muy prontito por la mañana, así que ahora he limpiado un poco, he recogido. Así que ahora lo que me toca hacer es el skincare. Primero me voy a cambiar, que tengo ahí la ropa, ¿no la veis? Me voy a poner la ropa de deporte y hoy no sé qué voy a hacer. Yo creo que voy a hacer, aunque sea estiramientos, porque esta zona de genética se me... ¿Sabes? Que se me queda como súper dura y no puedo moverla bien. De hecho, hay veces que parezco un poco un Playmobil y no, o sea, quiero estar con movilidad porque tengo muchos planes que hacer, así que sí. Vamos a hacer un poco de ejercicios de estiramiento, luego nos asearemos, el skincare, el pelo, no, primero el maquillaje, luego el pelo, la ropa. Luego nos iremos a comer a un restaurante que ya os enseñé por aquí de Yakiniku, pero me gusta mucho y he decidido volver, que está en Shibuya. Y yo creo que de Shibuya sería mi favorito, para que toméis nota. Por si venís y busquéis un sitio donde comer Yakiniku, esa sería mi recomendación. Además, yo siempre os dejo descuentos en la cajita de info y eso que os lleváis. Y luego vamos a ir a un museo. Digo, ¿qué había que hacer hoy? ¡Un museo! Llevo 7 años viviendo aquí y aún no he ido ni al Museo Nacional de Tokio. Bueno, al Museo Nacional de Tokio sí he ido, pero por trabajo para la exposición de Hello Kitty que me contrataron. Creo que no llegué ni a subir un post con fotos que tenía en Instagram. Es que pasé una temporada muy mala de Insta, donde apenas subía nada, me daba ansiedad subir cosas. Ahora ya no. Ahora todas las semanas subo 2, 3, 4 posts, 5 posts, depende de la semana. Subo reels, subo fotos, subo cosas en el grupo privado de Ansing, subo cosas en stories. Entonces tengo como que volver a subir cosas que no subí en su día porque estaba en un mal momento mental. Lo que pasa es que ya me da como vergüenza, en plan, a la gente le interesará, ya les dará igual. Pero yo lo voy a subir porque es parte de mi recorrido y quiero tener constancia de ello. Entonces eso, en el Museo Nacional fui porque me contrataron para el 50 aniversario de Hello Kitty y estuvieron jefes de periódicos, jefes de la tele, jefe del Museo Nacional, el jefe de Sanrio, o sea, una cosa y así. Además iba todo el mundo como de colores oscuros y yo ese día me puse un vestido azul celeste que se me veía, vamos, pero fue muy divertido. La cosa es que no he ido como visitante regular a visitar el museo y quiero ir. Quiero visitar todos los museos de Tokio porque nunca se sabe qué puede pasar con la vida. No voy a ser que me vaya de la ciudad y me quede sin visitarlos. Así que hoy empezamos con el Museo Nacional. No sé qué podré grabar dentro, obviamente, pero lo que se pueda grabar os lo enseñaré y os daré mi opinión. Y un paseíto por la zona de Ueno, que me gusta mucho y no voy tanto porque la verdad es que yo vivo en otra zona de la ciudad y me pillé a tomar por culo, pero me gusta mucho la zona de Ueno. Okachimachi, Akihabara, Kanda, Ochanomizu, Iidabashi, toda esa zona, creo que es Taito-ku. Todo lo que es Taito, creo que lo que he dicho todo por decir Taito, me gusta mucho, mucho, mucho. Mucho de que yo creo que podría vivir ahí. Lo que pasa es que todo mi trabajo y toda la vida que yo hago está en esta otra zona de la ciudad, así que me termino el matcha, me cambio y a estirar. Morning. Morning. Oh my god, estamos en ese momento loco en el que tan pronto hace calor y te asas como que hace frío y hoy hace frío. ¿Por qué no me he cogido abrigo? He dicho, pero ¿cómo voy a coger abrigo? Si ayer me estaba muriendo del calor. No pasa nada, no sé, en el peor de los casos si veo que me pelo de frío, o sea, que llevo manga larga, pero si yo viese que me pelo de frío, pues no sé, me compro una chaqueta en Uniqlo o algo, ¿sabes? Pero espero que no. Claro, el maquillaje está aguantando. Nice. Esta calle os juro que parece un poco tétrica, de que si esto fuera un videojuego aquí habría un malo, fijo. Miedo, había miedo, pero no, no hay malo. Era por aquí la entrada. La verdad es que os juro que es por esta callejuela. Ah, vale, ya me acuerdo. Esto ya luce más normal porque es el centro de Shibuya normal, pero es que por la callejuela hay menos gente, ¿sabes? En plan, almost nobody. Y es por aquí. Ay, vale, lo hemos conseguido. Shibuya es un agobio, siempre, pero bueno, merece la pena y cosas bonitas, supongo.
qué rico está. Y de normal la gente que está en este sitio es gente como de bien, ¿sabes? No hay como mucha gente ni que molesta, ni que hace ruido, ni nada, así que bien. Y además tienes unas vistas, el cruce de Shibuya, te toque donde te toque, que está bastante guay. Os voy a enseñar el trozo de carne que han traído y después de esto creo que nos veremos ya cuando termine. Mira, todos estos son todos los museos que hay. Está el Metropolitan, el International, el National, of Western Art, el Museo Nacional de Ciencia y el National Museum, que es el que vamos hoy. Pues quiero visitar todos. Pues de camino al museo, que es esto de aquí atrás, por cierto, hay un festival aquí, pues como de porcelana y vajilla y cosas. ¿Qué es esto? Y hay 1000 puestos, mirad. ¡Wow! Qué chulo, ¿no? Es como cerámica de diferentes partes de Japón. ¡Qué chulo! Bueno, cerámica y cosas craft, porque esto, por ejemplo, es cristal. ¡Qué bonita esta! Esta me gusta un montón. Son 3000 yenes, jope, me la llevaría de una, porque se me va a romper. ¡Qué cosa más bonita! Y este negro me encanta también. Y ahora que ya he salido de la locura de la cerámica, esto es el Museo Nacional. Pues ya estoy dentro y he de decir que como yo cogí los tickets con tiempo desde Klook, ya tenía el ticket, así que no tengo que hacer cola. Y una cola afuera, así que yo os recomiendo que lo cojáis como previamente. No hagáis cola aquí porque se peta, la verdad. En este edificio es donde yo estuve haciendo lo de Hello Kitty. Qué recuerdos. Y este en otoño está precioso. Por cierto, ahora está bonito, porque es bonito. Pues creo que primero voy a buscar un café y luego ya, porque aquí dentro hay cafeterías. He visto aquí hay 3 cafeterías y 2 restaurantes. Así que primero vamos a por un café y luego ya nos arrancamos a ver pues todo lo que podamos realmente. Este árbol de aquí me apasiona, no sabría decirte. En plan, ves su tamaño. En la cámara creo que no se aprecia, es que es magnífico. Entonces, el plan de hoy es primero ver los jardines, que cierran a las 5 y son las 4 menos cuarto, así que vamos a hacer un paseo por los jardines y luego vamos a ver el Honkan, que es el edificio principal, que es el de la historia de Japón, del arte de Japón, así que ese es el plan de hoy. Pero esta persona tan fardona. Oye, pues qué chulito. La cafetería esta y las zonas esas abiertas para que te sientes, te tomes un café tranquilamente, puedes pasarte el día, pasar de una zona a otra, relajarte. Muy bien, ¿eh? Me acaban de decir que esto suele estar cerrado, que es una casa de té tradicional y que hoy es uno de los pocos días que se puede entrar a ver. De hecho, está todo lleno como de gente para guiarte y todo, que hablan un poquito de inglés y que se puede ver. ¡Wow! Y esta casa es una casa de entre el 1500 al 1600. Me quedo loca. Supongo que los japoneses cuando van a España, ¿no? Y ven la típica casa así como pues súper bien conservada y tal, deben pensar lo mismo. ¡Qué loco! Imaginármelos aquí tomando el té en el 1600. Dentro del parque hay una zona donde puedes comprarte un té y una tea house. Y está como la antigua para visitar, esto es para visitar, pero esta es que puedes entrar y sentarte y estar aquí tomándote un té en mitad del bosque. Qué cosa más bonita. Vosotros, cuando vengáis de vacaciones a Japón, o si ya habéis venido o así, o cuando vais a cualquier parte del mundo, no solamente Japón, ¿os interesan los museos y hacer cosas, digamos, más culturales? ¿O qué es lo que os interesa realmente? Porque yo ahora estaba pensando en plan, a mí me encanta hacer este tipo de cosas, museos y eso, aunque no había venido a los de Tokio, pero esto es lo de siempre, al de tu ciudad no vas, ¿no? Bueno, pues, pero no sé, o sea, ¿qué tipo de turismo hacéis vosotros? ¿Cafeterías? ¿Museos? ¿Tiendas realmente? ¿Turismo de shopping? Porque yo, por ejemplo, estoy preparando un viaje que me encantaría hacer dentro de poco a Londres. Y es una ciudad en la que he estado 2 veces y las 2 veces he ido a ver los museos porque es que me encantan. ¿Team qué? ¿Qué sois? ¿Qué hacéis? ¿Qué os gusta? Vale, y después de la parada parque y café, por fin entramos al edificio principal. Este de aquí, vamos a cogerlo por delante. It's pretty. Lo que pasa que el día de hoy hacía una luz de mierda, pero nos hacemos la idea de que es bonito. Cuerpo. ¿De verdad? ¿O son de mentira? No, son de verdad, ¿no?
Vale, lo que os he contado de lo de Hello Kitty, que voy a subir las fotos a Instagram definitivamente, fue en este edificio, que me encanta el color de la cúpula, by the way. Y la presentación fue ahí. Ahí estábamos todos sentaditos, los medios, la prensa, las teles, todo, bla, bla, bla. Y aquí se pusieron pues el director del museo. ¿Quién más estaba? Ah, claro, el jefe de Sanrio, Maricón, estaba. Y yo vine invitada con Japan Forward, que es parte del Sankei Shimbun, un periódico bastante guay de aquí. Y vino Hello Kitty y todo, ponía 50 aniversario y salió la Hello Kitty por ahí bailando y tal. Y yo estuve dentro haciendo por las veces de presentadora. Y fue guay, fue una experiencia bastante interesante, la primera vez que hacía algo así. Y me encantaría hacer más cosas de este estilo. Lo que pasa que siempre es como, tú sabes, o sea, grabar para YouTube me encanta y no tengo ningún problema, pero siempre siento que no lo hago como a mí me gustaría hacerlo. Pero es una mierda, está en mi cabeza porque lo hago espectacular luego. A ese niño no le ha gustado el museo. Ah, mira, para dejar tus cosas ahí, qué guapo. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Qué bonito! ¡Oh! Me encantan los museos. ¡Oh, my God! Vale, esto empieza desde aquí en el 11.000 a.C. y luego el séptimo century de Ancient Doyle. Bien, si habéis jugado al Zelda, al segundo, al Tears of the Kingdom, ¿nos recuerdan a los que te ayudan con el zonanio y todo esto? Hasta el color y todo. Esto es que no se ve, claro, maricón, pero esto es una espada, una katana, vaya, de 1294. El filo, o sea, esto es de verdad. Yo imagino que los japoneses cuando vayan a museos tipo, no sé, de Europa fliparán también, ¿no? Y me ha encantado porque ahí atrás había un cartel que decía que los diseños de las katanas, que realmente, aparte del rango, bla, 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 que era fashion, que ellos decidían en plan de, este tercer nudo de locos y el color y eso. Por cierto, esto es por si le interesa a alguien que va a venir a visitarlo. Hay bastantes escaleras y tal, pero todo tiene zona especial, tipo baños, ascensores, por si vais en silla de ruedas o tenéis movilidad reducida o lo que fuese. Estoy desmeada porque hay un montón de hojas de estas aquí en plan caligrafía ancestral japonesa y ojo que sí, pero es caligrafía ancestral de médico un poco. Voy entendiendo en plan, ahí pone lluvia, ahí pone no, ahí pone caballo, ahí pone, ¿sabes? Pero hay que intuirlo, Me fascina el harem y estar ahí, ser el emperador y estar ahí dentro sentado mientras hay 100 personas que te están llevando a pulso de tu castillo de verano a tu castillo de, palacio de verano a tu palacio de invierno. Y tú soy el emperador, jódete. Una ruedita o algo, por favor. ¿Cómo sois, la realeza? Eso sí, es precioso. Esto es una caja de cosméticos del 1400. Es el Alex de Ikea del 1400 en Japón. Me encantan las cajas. Es que además me fascina porque la técnica del lacado, claro, es de aquí. Y claro, vemos esto y decimos, ay, sí, mi madre tenía una caja igual, claro. Pero tenía la original. No, esto está en el museo, obviamente. Qué locura, qué bonito, es que me fascinan. Mi madre en Gala, en su tienda, vendía cajitas así, tipo lacadas y eso. Igual por eso me gustan tanto. Y yo en mi casa, en casa de mis padres, teníamos, y eso, claro, de la tienda. Pues mira, aproximadamente he estado unas 2 horas aquí dentro del museo dando vueltas viendo cosas, para que lo tengáis en cuenta por si vais a venir, para que sepáis cuánto vais a tardar en el pabellón principal. Bueno, ¿sí un par de horas? Sí, aproximadamente. Y luego he estado como media en el parque, más el café. Sí, pues llevo como 3 horas aquí y aún no cierra. Aún me da tiempo de ir a ver. ¡Wala, cómo llueve! No llevo paraguas. Pero quiero ver si puedo alguna de las exhibiciones que están solo un tiempo, los que no están siempre. Ah, no llueve tampoco. Se me ha engañado a mí con la gente con paraguas. O sea, llueve, pero me encanta que está lleno de cuervos. Hoy me está recordando, os lo juro, a cuando Rocío me acaba de mudar a Japón. En plan, la luz, el olor, los cuervos. ¿Sabéis? Me gustaría volver un día a pasear a la zona donde yo vivía al principio, que se llamaba Numabukuro. Me encantaría volver a pasear y ver el templo y eso. ¿Estabais aquí? ¿Os acordáis? No sé. Buah, es que es precioso. ¿Dónde fue lo de Hello Kitty? ¡Happy! Oye, me está creciendo el pelo ya, Ya que me le da. Aquí también hay una cafetería, en plan, más humilde, y estoy en el otro edificio. En el Heiseikan, que es el de el de arqueología. Y tiene una cafetería también. Un matcha, unos dulces tradicionales. Hay comidita también, que ahora ya no les queda, pero pues por si estáis preparando vuestro viaje, para que lo sepáis. Y que si estáis cansados, pues venid aquí y descansar. Y ahora vamos a ver qué se puede ver por aquí. ¡Hala, qué guapo! Que tienen una cosa de realidad virtual. Si es gratis, me apunto a verlo. Sí, está incluido en el precio. Estoy haciendo cola. Ahora os cuento. The video is gonna start soon. Okay. ¿Me ha quedado marca? ¿No? Bien, estaba
preocupada. Pues ha sido gracioso. Más largo me hubiese gustado, pero porque me estaba gustando. Gracioso. No es por ser esa persona, ¿vale? Pero esto es un Pokémon también. Vale, ahora que ya ha salido del arqueológico también os comento mi review final. El edificio es muy grande, es muy llamativo, estoy hablando del principal, ¿vale? Y está guay, o sea, quiero decir, podéis venir a visitarlo. De hecho, yo me lo he pasado muy bien, llevo 2 horas. Otra más en el arqueológico. Bueno, en el arqueológico he estado como media en los jardines, que es muy bonito. Ahora bien, entre tú y yo, comparándolo con museos nacionales, por ejemplo, el de Londres, que lo he visitado, un poco pobre de contenido, ¿eh? Quiero decir, hay muchas salas muy vacías. ¿Dónde está toda la historia de Japón si no está en el Museo Nacional? Yo creo. Porque todo es como donado de no sé quién, donado de no sé quién, yo creo. Que siendo como son en este país, habrá muchas cosas que no estén aquí porque las tendrán ricos en su casa. O robadas en algunos museos del mundo. Anyway, que está bonito. Sobre todo la zona es lo más. Un ambiente brutal. Una sensación súper bonita. O sea, por lo que cuesta, que son como 1000 yenes, creo. O sea, está súper bien. Además, con Club os dejo el descuento, así que súper bien. Pero opinión 100% honesta. Y ahora nos vamos. ¡Qué humedad! Está lleno de gente. ¿Cómo se nota que bueno? Suena como de joda. Me pegan. ¿Qué es eso? ¡Cómo me gusta Japón, de verdad! Eso me lo he encontrado totalmente de casualidad. Voy a investigar a ver qué es eso, porque hay extranjeros también. Amo, la verdad. Y esto se echa para que no me vea el vecino, más o menos. Buenos morning, amiga. Esta mañana luzco criminal. Voy a ponerme en la luz, que así mejora un poco. Pero es que ha sido una noche larga. Y ahora me toca por la mañana hacerme el pelo, porque los días... Yo me suelo duchar por la noche, pero los días que me toca hacerme el pelo... Bueno, depende, la verdad es que no tengo rutina, te lo voy a decir. Pero esta vez me apetecía más hacérmelo por la mañana. Estos son mis pelos de ya toca lavarlos. Vamos a ventilar, ¿no? Un poco, es que me acabo de despertar. Ah, bueno, podría ser peor. Pero mosquitera que entran bichos. Entonces, ayer me llegó un paquete que os lo quiero enseñar. Me llegó de Yes Style de cosas de pelo. Y me he dado cuenta, porque me habéis dicho, me he dado cuenta que no suelo enseñar las cosas de pelo. Que me compro, por cierto, si os que tengo una cadena de rojeces, de cosas. Es que con el tratamiento que me visteis el otro día, que me hice para la piel, ella me explicó que esto iba a pasar. Que primero se me iba a poner la piel como un Cristo y que luego mejoraría. El Cristo lo ha cumplido. A ver si cumplimos todo. Yo creo que sí. Yo me fío de ella. Así que como el paquete que me llegó es de pelo y me voy a meter ahora a la ducha, dejadme que os haga un unboxing. Os enseño que Chico lo abrí. La verdad es que lo abrí, pero como que no lo saqué. Lo que hice fue abrir la caja. Así que pongo el clip de cómo abro la caja y os enseño lo que me ha llegado dentro. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Se has despertado ya, mi vida? A ver. Esto es el gorrito que se me ha caído durmiendo. Pues yo tengo el pelo tan encrespado, porque si no... Me levanto con el pelo perfecto. Que me echo un poco de agua, un poco de aceite en puntas y lo tengo listo, pero hoy no. ¿Verdad que no, mi amor? Buenos días. Fuiste la estrella del último vídeo tú. ¿Tú lo sabías? ¿Qué voy a hacer contigo, requete bombón? El desplante. Lo mucho que yo te quiero. El desplante. Vamos a ventilar aquí también, mi vida. Queda una ventana más por abrir. Esto es ropa que tengo que plegar de la lavadora que hice ayer. Y la caja que me llegó es esta. Wait, que os la enseño. Este es el pedido que me llegó. Esto es súper necesario. Yo me suelo lavar la cara, bueno, secar la cara. Toallitas de un solo uso. Y estas me encantan. Os recuerdo que podéis utilizar mis links, que son con afiliados, si me queréis ayudar. Y si no queréis ayudarme, pero queréis un descuento, tenéis mi código de descuento por aquí, para Yes Style. Yo todas estas cosas no me complico y las pido a Yes Style directamente, entonces. Este pedido es lo más. Es chiquito, está chiquito, pero es lo más. Ya te digo que son cosas del pelo que no son usualmente las que me suelo pedir, pero las que tocaban en este pedido. Lo que voy a hacer luego es enseñaros lo que pedí en el último pedido, que sí que eran cosas, de hecho 100% de pelo asiáticas. Aquí hay un max mix de todo. Esta vez nos vamos a centrar en pelo, que es algo que no hacemos nunca. Estoy emocionada. Y mientras editaba este vídeo, ha llegado este pedido que estáis viendo aquí, el paquete desde Yes Style. Os voy a enseñar los productos que más recomiendo de pelo asiáticos, que es diferente a los que me llegó en el otro paquete. Esta
mascarilla para el pelo de Subaki es totalmente gold. Los productos de Anne Honey son buenísimos si tienes el pelo seco como yo, os los recomiendo un montón. La mascarilla de pelo de fino es muy famosa, pero no os durmáis que su aceite es increíble. Los productos del pelo de Elisabetta me gustan un montón. La mascarilla, el tratamiento, lo del pelo rizado, todo. Los productos de Momori me encantan, especialmente la leche de pelo. Los serum de pelo para mí son esenciales, así que por favor, muy atentos. El colágeno de Pantene, os juro que para las puntas es increíble. Y este, además de bonito, es una cosa, hidrata el pelo una barbaridad. Si queréis algún link, dejádmelo en los comentarios y os lo paso directamente. Han traído Olaplex a Yes Style y yo llevaba años sin poder ponerme Olaplex porque aquí es difícil de encontrar y no me fío, ¿sabes? De que me vendan algo que no sea de verdad, pero de este sí me fío. Es el Hair Serum de Olaplex, el número 9. También me he comprado el mítico número 6, que cuando llevaba el pelo alisado y con extensiones esto me salvaba la vida. El siempre necesario paso número 3, que de hecho esto me lo voy a poner ahorita mismo, amigos, y lo voy a dejar funcionando un ratito antes de meterme en la ducha. El paso número 4, que es el champú, pero esta vez purple, porque últimamente me veía el pelo muy amarillo y yo tengo aquí, ¿sabes? Tengo dos que me funcionaron regular, comprados aquí. Me había funcionado champús morados, digo, uno bastante bien, pero era de Moroccan Oil y ya aquí no se puede conseguir, también era de Yes Style y hoy he querido probar este que ya lo tuve en el pasado y me encantaba. Y no me dejaba el pelo tan seco, ¿sabes? Este, que yo no lo he probado nunca, de este tengo lo que es el Clarifying Shampoo, que lo que hace es como dejarte el pelo más iluminado y quitarte las impurezas, hasta donde yo sé, que peluquera no soy. Tengo uno muy bueno que también es de Yes Style, de Kerastase, así que esta vez probaremos el de Olaplex, a ver qué tal. ¿Qué más? Tengo... esto me lo he comprado para probar, porque la marca Momori me fascina y decían, esto es buenísimo, es un agua que te hace pH en el pelo para que brille, para que la cutícula, y pues lo he cogido, lo probaré. Esto de Moroccan Oil, que es un aceite para el pelo, pero la funcionalidad que tiene es que es un aceite morado. Entonces, si quieres matizar alguna parte de tu pelo que se te ha quedado más brushy o más amarilla, más pollo, podríamos decir, sin tener que pasar por toda la ducha y hacerte el proceso, esto funciona. Y esto además solo se lo he visto a Moroccan Oil. Si conocéis alguna marca que haga este mismo producto, decídmelo, please. Y como finalización de este mini pedido, esta mascarilla que me encanta. Ichikami Premium de Gracie. No sé, a mí esta mascarilla me deja el pelo de locos. No es tan popular como otras que también he probado y ya os diré, pero esta es como muy densita y de vez en cuando prefiero utilizar esta también para darle al pelo pues otras cosas que faltan, la verdad. Así que dicho esto, voy a ponerme el paso número 3 en la cabeza para que vaya hidratando un poco esto. O sea, podría ser mucho peor, ¿eh? O sea, antes está más encrespada la parte de arriba, pero eso yo con agua y un poquito de tal me lo podía sacar adelante, pero la de abajo, mirad que bien aguanta. Me voy a hacer el paso número 3, me voy a hacer un té matcha para desayunar, me lavaré la cara y me meteré a la ducha, amigos, así que nos veremos ya cuando vuelva a hacer todas esas cosas. Jope, qué mal vive Miu, mírala, sufriendo. Cuando salga de la ducha quiero hacer la cama, ¿eh? Eres tú, mi amor, que yo soñé. Vale, que se quede haciendo efecto. Mínimo 10 minutos, pero que más se puede quedar y tanto que más. Mira, es como si lo tuviese liso de nuevo. Liso, rizado, yo sigo ahí. Y ahora sí, con esto puesto, voy a esperar, dice que mínimo 10 minutos, pero que más es deseable. Va a ser más, amigo, esto lo voy a dejar así, cuestión de una hora y media mínimo, hasta que se seque, básicamente. Y mientras tanto voy a recoger todo esto que tengo por aquí y luego a empezar el día. Claro, hoy voy a empezar el día y voy a hacer cosas de trabajo en pijama porque me quiero duchar y no voy a quitarme el pijama y luego me lo voy a volver a poner. No, ¿qué he dicho? No me voy a quitar el pijama para ponerme ropa que luego después de la ducha me voy a volver a poner. Eso. Y vamos a hacer un té matcha también. Hola amigas, actualización de lo que he estado haciendo el día de hoy. He limpiado, mirad, he limpiado el arenero de Miu, que ya le hacía falta. A mí lo tengo aquí, durmiendo, hello. Y así ha quedado. Le he mezclado dos tipos de arena distinta, espérate, así. Porque no sé cuál le gusta más. Y este arenero luego tiene la cosa de que debajo el pipí se acumula. Entonces he sacado el pedazo de bicho y he limpiado todo, la zona, etcétera. Y he estado también haciendo alguna cosa de trabajo. Me he llamado con Chris de una reunión bastante larga, la verdad. Y ahora tengo que limpiar las encimeras. Y eso que escuchéis del fondo es que ya se ha hecho... Uf, madre mía, las ojeras, Dios.
es que ya se ha hecho la hora de comer. Entonces, como el pelo sigue húmedo y hasta que no se seque del todo, a mí me dijeron, igual esto es mentira y me timaron, pero a mí me dijeron que mientras el pelo sigue húmedo significa que es que sigue haciendo efecto lo que es el tratamiento. Entonces, cuando se me seque me meteré a la ducha. Quería haberme metido ya, obviamente, porque sigo en pijama, pero bueno. Os voy a enseñar cómo me hago el pollo. Ahora limpiaré toda la encimera, pero el pollo se está haciendo aquí. Ay, que no lo veis. Una pinza. Aquí. Y aquí se está haciendo. Yo pongo el pollo y le echo un pelín de aceite por encima, un poco de garlic, ajo, un poco de ajo, así directamente que viene en polvo. Ajo en polvo, pero viene como en granulos, por así decirlo. Un poco de cúrcuma, pimienta, sal y se hace. Y lo dejo en el horno este chiquito y son a tope 15 minutos 2 veces, pero claro, esto es con este horno y queda súper rico. Yo hoy me lo voy a comer con un poco de puré de patatas para acompañar y un vaso del zumo que os enseñé el otro día que tiene vitaminas, que me dijeron que lo tomase y tal, pues con eso. Y esta va a ser mi comidita. ¿Qué ocurre, mi amor? ¿Han tocado tu arenero? Pues después de 35.000 horas por fin pude entrar a la ducha y lavarme el pelo y todo, porque es que hoy ha sido un día bastante rocambolesco de cosas que hacer. Y he tardado más de lo que deseaba, pero bueno, así, espérate, que ahora no me veo, claro. Así es como tengo el pelo ahora mismo, o sea, totalmente húmedo. Ya me he puesto el leave-in. O sea, los pasos que yo suelo hacer es algo pre-ducha, en este caso ha sido el paso número 3 de Olaplex, otra vez es alguna mascarilla, otra vez son aceites, bueno, algo para que me empiece a hidratar el pelo. Entonces es algo antes de la ducha, champú matizante o clarificante, esto no siempre, pero muchas veces, mascarilla, tratamiento, que eso se dice aquí toritomento, ¿cómo se dice en España? Acondicionador, y luego me pongo leave-in para hidratar el pelito cuando termino y el gel o el fijador de rizos. Hoy no llevo ni gel ni fijador de rizos, no me voy a echar, me voy a echar solamente el protector del calor porque me voy a secar el pelo con la Dyson y lo de los rizos y ya está. ¿Por qué? Porque luego me voy al gimnasio, son las 6:39, las 7:30 quiero estar en el gimnasio y no me voy a hacer la definición del pelo porque no merece la pena. Luego me voy a coger 2 pinzas o 2 coletas o algo. Así que creo que me voy a poner algún videito de YouTube. Este es el que utilizo, por cierto, como protector térmico. Y algunas de las cosas que ya he utilizado ya tienen, pero yo siempre protector térmico porque si no, mi pelo rizado, seco y decolorado, adiós. Pues es súper bueno, la verdad. Decidme si os interesa los links de algún producto en concreto en comentarios, tipo, vale, sí, de Yes Style, pero ¿cuál es? Quiero este y os lo dejo, os lo respondo, porque a veces me he liado a poner todos los productos, a hacer el link uno a uno y tal, y maricón, no ha entrado nadie, entonces prefiero que si te interesa un producto me digas, Ansil, me interesa tal producto, y yo te dejo el link directo. Pues dicho esto, velocidad media o baja y calor medio y hasta dentro de una hora. Menos que no tengo tiempo. Quiero que recordéis cómo está mi pelo ahora para ver cómo queda luego, porque estoy utilizando los productos nuevos de Olaplex. Se hacía un montón que no los usaba. A ver qué tal. Y este es el chándal con el que nos vamos a ir luego al gimnasio. Pues así es como ha quedado el pelo una vez seco. Simplemente con el secador, sin gel, sin fijador ni nada. Así es como llevo el pelo. ¿Cómo es Olaplex, en mi pelo? Me lo ha dejado de locos. Para no llevar fijador, ni gel, ni nada. Yo de normal me tengo que poner cosillas como para que el rizo se quede bien definido y que no haga como pff, pero estoy bastante contenta. Muy bonito, pero para nada. Porque ahora me voy al gimnasio y me voy a coger, me lo retiro todo o me cojo 2 coletas o algo porque no voy a ir con el pelo así. Estoy deseando que crezca, es decir que está ya más larguito y eso me pone contenta porque es que no me gusta verme con gafas. Tuve que ir cortando conforme me crecía. Parece que no me crezca tanto como me crece, mira las raíces. Y esto es de hace 1 mes y medio. Porque esta parte de aquí todavía la tengo muy maltratada y me quedaba un trocito y lo he ido cortando yo. El cortacapas me lo hago yo, porque en la pelu no saben cortar el pelo rizado, entonces yo no sé si está bien, si está mal. Esto creo que os lo había contado ya. Ya queda menos, para perder el color que no hace match y para que esté todo bien. Pero de momento, así rizadito ya me llega por aquí. Cuando me la liso ya me llega por aquí o más. A ver, ¿hasta dónde me llega rizado? O sea, liso. Wow. Pero adiós, os digo a vosotros ahora porque yo cojo y me voy, amigos, a mover un poco el booty, que si no moriré joven. Y no queremos eso. En el gimnasio no me siento mentalmente capacitada para grabaros mucho, pero dadme un chance y os grabaré.